El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Es decano de la Facultad de Derecho Canónico Santo Toribio de Mogrovejo por el periodo 2013-2016. Muchas gracias y buenas tardes. Agradezco y felicito nuevamente, después de todos los mensajes que hemos escuchado, esta iniciativa, y no solo una iniciativa, sino un camino por recorrer, y este encuentro que se nos presenta con motivo de la creación del instituto. Por lo tanto, se presenta la oportunidad de compartir con ustedes algunos pensamientos y reflexiones acerca del derecho en la Iglesia, también llamado derecho canónico. Le he puesto como título, a veces un título de fantasía, lo interesante del derecho canónico. Parto de una experiencia personal. Cuando me presento, incluso hace varios años, cuando me preguntaban qué estaba estudiando y yo respondía derecho canónico, el interlocutor muchas veces les respondía: ah, qué interesante. De ahí siempre me quedó grabada la expresión interesante. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es aceptable, admirable, envidiable o lo contrario? ¿Está de acuerdo o no con lo que escuchó quien dice que esto es interesante? Se puede entender de varias formas, de tantas formas hasta pensar que el interlocutor está afirmando: ¿y a eso a quién le interesa? Y depende de cómo esté uno de ánimo, retrucar al oyente diciendo: no diga interesante si realmente es a usted a quien no le interesa. Incluso llegué a decir: no diga interesante si no sabe lo que significa la palabra. Para evitar esta sensación, con el tiempo era inevitable ir al diccionario. La Real Academia dice que interesante es un adjetivo, con lo cual ya nos ayuda a comprender que se quiere hablar de uno o varios sustantivos. Algo que interesa o que es digno de interés. Entonces seguí con la palabra interés y me encontré con que las primeras interpretaciones eran de tipo material, comercial. Luego seguían definiciones que conducían más a la acción de cautivar la atención, el ánimo, con lo que se dice o con lo que se escribe, de inspirar interés o afecto a alguien, incluso de producir impresión en alguien. No podía superar la tentación y busqué también en el diccionario la definición de derecho canónico. En la misma fuente dice: es el conjunto de normas jurídicas promulgadas o reconocidas por los órganos eclesiásticos competentes, que determinan la organización de la Iglesia y regulan la vida de los fieles católicos en cuanto corresponde al fuero externo, de acuerdo con los fines propios de la institución eclesiástica. Parcial definición, pero comprensible en la materia. Escuchar y decir que es interesante el derecho canónico indudablemente es un adjetivo, pero me quedan dudas todavía si está indicando cualidad y aprobación. Esto se nota en muchos hermanos en la fe y en el sacerdocio que llegan a preguntarse por qué no estudiar algo más útil, actual, concreto, específico, que ayude a la gente, que esté con los pies en la tierra. Tal vez propio de un pragmatismo moderno que también afecta al discernimiento vocacional. ¿Es útil en qué sentido? ¿Algo útil en qué sentido? Por todo eso y mucho más es que hace unos años a mí me interesó el derecho canónico. Su utilidad va más allá de lo que uno cree. Su servicio es respuesta desde la fe que supone la naturaleza y la eleva. Recordemos que se llama derecho porque es lo justo. Ius es su raíz. Es ligar, es vincular con una dimensión sagrada. Este sentido religioso también lo conserva otra palabra latina de la misma familia, iurare, juramento, expresión elocuente del sentido religioso que tuvo en su origen el derecho, como algo sagrado, dado por la divinidad, como un don del cielo. Esto significa que el derecho canónico está vinculado con el fundamento más profundamente antropológico del derecho, de cualquier tipo de derecho. Todos los ordenamientos jurídicos, incluso los seculares, antaño de manera más abierta y general, hoy en día en forma secularizada,
y hasta escondida, a veces solamente en huellas, hunde sus raíces en algo sagrado o divino, y se refieren por lo menos a la naturaleza, a la moral, a la justicia, al desarrollo y a otros valores superiores con relación al mundo del derecho positivo, si se quiere, a valores sagrados. Pero debemos complementar esta etimología con la que va ligada el concepto geométrico de la línea recta, considerada como símbolo del bien y significando algo rígido e inflexible, la rectitud independientemente de nuestra voluntad. Así derecho es lo recto, el orden recto en la convivencia humana, así como la existencia de un poder de regir que consiste en imponer el orden recto. Por esto veremos que el derecho canónico le debe interesar al hombre de bien, al hombre de fe y al hombre de leyes. Serán los 3 capítulos de esta exposición. Le interesa al hombre de bien. Hace más de medio siglo, el Concilio Vaticano II veía con gozo y esperanza una sana relación entre la comunidad política y la Iglesia. Recordaba que es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralística, de tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, y de distinguir netamente entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal como ciudadanos, de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan en nombre de la Iglesia en comunión con sus pastores. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, y está ligada a un sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diversos títulos, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y de tiempo. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. El número 76 de Gaudenes de Spes. Qué bien viene este texto, que tiene más de medio siglo, al hombre de la posmodernidad, de la globalización, a un hombre que cuestiona todo, que confunde mucho y que relativiza bastante, que piensa que con una nueva ley todo se soluciona, pero que después no siempre está dispuesto a observar esa ley. Casi como un decreto que se cambia por otro de modo urgente y sin escrúpulos. Una ley como culpable y como única solución de sus problemas, conflictos y desórdenes. Al hombre de bien le debe interesar el derecho canónico porque es fruto de siglos de interpretación de lo que el hombre es, su principio y fin, sus privilegios y su rol entre los demás seres vivos. El derecho canónico contiene elementos de derecho natural que son para todo hombre y para todo hombre, por lo tanto, de bien. El derecho a la vida, que incluye una dimensión penal, enmarcando los delitos contra la vida y la libertad del hombre. Cánones 1397, 1398. Derecho a la buena fama, Canon 220. A buscar, a encontrar y observar la verdad, Cánones 747, 748. Así como los principios del orden social sobre los asuntos y derechos humanos, 768, Canon 795. Mencionamos el derecho a una justa libertad a la defensa, a la libertad de expresión, de opinión e investigación, cánones 218, 386, al respeto como ciudadano y del bien común, 223, 227. El rol de los padres, de la familia, de la educación en el hombre para construir su propio destino. Son varios los cánones que tocan estos temas fundamentales. Del trabajo, de la justicia social, canon 1286. Si le interesa al hombre de bien, por lo tanto le interesa al hombre de fe. El derecho canónico es para el hombre de fe, porque es para el fiel cristiano, de rito latino, y para el fiel de las iglesias católicas orientales. Es un instrumento para ser fiel a su fundador y salvador.
La salvación del hombre de fe es la ley suprema, es parte esencial y sostén de todo el derecho canónico. Debe resonar en el corazón del hombre de fe lo que Dios dice con el profeta Miqueas: te he explicado, hombre, qué es lo bueno y lo que Dios desea de ti. Simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Pero también ha de interesar a todo hombre de fe porque considera a los que creen en Cristo y pertenecen a otras iglesias, en una clara aplicación del diálogo ecuménico. Así como tener en cuenta, y lo tiene, a los no bautizados y que profesan o que profesan otra religión, permitiendo su participación en la vida y misión de la Iglesia en calidad de testigos. Le debe interesar al hombre de fe cristiana porque el derecho es un factor necesario para la Iglesia en la tierra. San Juan Pablo II dirá que es connatural a su vida, no es un residuo de otra época en donde la Iglesia ejercía un dominio temporal, ni una superestructura o algo agregado por los hombres. El misterio de la Iglesia incluye originariamente elementos jurídicos. El mismo Jesucristo establece su reino en un mundo como un cuerpo social y visible, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, por el que la Iglesia tiene una dimensión jurídica. Para seguir el mandato de Jesús, en el Evangelio de Mateo, en su último capítulo, los apóstoles fueron tomando decisiones para una mejor organización de las comunidades que nacían y crecían. Así, en el Concilio de Nicea se habla del conjunto de reglas disciplinarias o cánones que se distinguen de las reglas civiles. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.